visiones escotópicas, pero también hay visiones medias que se llaman mesópicas. ¿Sí? Estamos perdidos hasta ahí, o todos conocemos los conceptos. Ahora, pregúntense ustedes mismos, ¿qué hace la retina? ¿Qué es lo que hace? Su función básica simplemente es cambiar la luz por Impulso nervioso. estímulo eléctrico, ¿sí? Y mandarlo literalmente hacia la retina, hacia el cerebro, hacia la parte de la corteza cerebral. Sí, se llama así. ¿Y lo conoces bien? Sí, bien. ¿Cómo funciona? ¿Lo saben? ¿Saben cómo funciona el proceso de fototraducción? Pues yo sé que la retina recibe impulsos luminosos de través del ángulo óptico que también se daña el cerebro para... Sí, pero la pregunta es, yo soy un poquito, bueno, no soy grosero, sino que digo mucho miércoles y así. ¿Cómo un miércoles hace el fotorreceptor para captar esa luz y convertirla en impulso eléctrico? ¿Cómo lo hace? ¿Qué tiene que hacer? ¿Será que simplemente el fotorreceptor lo coge, la capta y ya lo envía? ¿Por qué proceso debe haber ahí? Porque debe haber un proceso. Doctor, pienso yo, si no estoy equivocado, hay un compuesto que se llama rodoxina. Bien. Si no estoy mal, creo que es la que recubre. Hay un compuesto llamado rodoxina, fotoxina, miodoxina, ¿cuál? De todos. Llegan estímulos prácticamente, como sabemos, llega a la luz. Son estímulos iónicos que llegan al compuesto de la rodoxina y la rodoxina. Es responsable prácticamente de hacer estos compuestos. Todos estamos de acuerdo. Todos ustedes, muchachos. ¿Sí? Todos están de acuerdo. Todos sabemos este proceso a raíz de cómo se genera. Gracias. Entonces, yo pienso que para que no nos perdamos, Más adelante, ¿no se ve? entonces, para que uno no se pierda, lo primero es que uno tiene que saber en qué parte de la retina está, en qué parte estamos. Entonces, la retina se divide en dos partes, retina periférica y retina central. El problema es que tenemos que saber que la retina central tiene unas subpartes y la retina periférica también tiene unas subpartes. Por ejemplo, la retina periférica podemos dividirla casi en 4 zonas diferentes. Si no estoy mal, retina periférica cercana, retina periférica lejana y extrema periférica. Recuerdo que esto se llama, recuérdenme, ¿alguien lo sabe? Sí, Ecuador, como el país. Ecuador. Esta es la división de la retina periférica, literalmente. Y recuerden que hablamos de periferia desde aquí hacia afuera. Y es extremadamente grande. ¿Sí? Pero cuando hablamos de central, retina central, hablamos simplemente de mácula. Todo lo que es retina central es mácula. El problema es que decimos mácula y decimos la mácula es simplemente mácula. Pero eso tiene unas subdivisiones para poder saberlo. Y la forma exacta de cómo ustedes lo deben aprender, o cómo es más fácil aprenderlo, es saber que hay una parte que es vascular y hay una parte que no es vascular. Para que ustedes se lo aprendan, apréndanselo así. Hay una parte de la mácula que es que Vascular. y otra que no es vascular. Esa es la parte más fácil de aprender, así como yo me lo aprendí. La parte vascular se llama peri y para. Pero como esta parte de la mácula, ¿sí? Todo lo que está por dentro tiene el nombre fobia, entonces perifobia y parafobia. ¿Sí? Peri y para. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los calibres de los vasos van a ir disminuyendo entre más uno entra hacia el centro. Por lo tanto, aquí comienzan a disminuir, aquí casi ya desaparecen. Porque lo que
exacta. ¿Y por qué debe ser importante esa definición anatómica exacta? Porque ahí es donde van los estudios. Los estudios te van a decir, no, doctor, vamos a hacer un estudio, un electroretinograma, y el electroretinograma es exactamente del humo. O el OCT es exactamente la porción de 5.2 milímetros. Y uno dice, bueno, 5.2 milímetros de la retina, y uno dice, bueno, si la retina mide en el centro macular o en el área macular, en toda esa área mide 5.5 generalmente, por lo tanto, no completa que toda la mácula del estudio, sino una porción grande de la mácula, pero no completa toda Toda la mácula. Sumen y le daría más o menos 5.1. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? ¿O ya se perdieron? No. ¿Vamos bien? Listo. Ahora, bueno, lo primero que debemos hacer es el repaso. Muchachos, estos son los temas que vamos a ver hoy. ¿Sí? Es, bueno, el ERG, el electroretinograma, tiene unas subdivisiones y unas subclasificaciones. El electroprograma, que está el estándar, y el FO. A mí me dio risa porque aquí en la costa FO significa otra cosa. Usted huele FO. No sé si ustedes aquí utilizan mucho esa palabra. Los potenciales visuales evocados, que es el BEP, están de inicio, el flash, el estándar, y el OCT. Hay OCT de segmento anterior y hay OCT de segmento posterior, para que ustedes lo sepan, que es la tomografía por coherencia óptica. Tomografía de coherencia óptica. Existe, bueno, en esto existen estas dos tecnologías diferentes. Vamos a hacer el repaso. El repaso es un repaso. Ustedes ya deben saber estas partecitas. ¿Cuántas capas tiene la retina? Bien, vamos bien. ¿Cuáles son las células neuronales de la retina? Con los bastones, pero ¿Cuántas células son? ¿Cuántas células tienen? ¿Cuántos fotorreceptores tienen? Espera. ¿qué cantidad? Ajá. ¿Cuáles fotorreceptores? ¿Cuántos fotorreceptores tenemos en un grupo? ¿Cuáles son los tipos de fotorreceptores? Ahora sí me pueden decir. Ahora sí. Ahora sí me pueden decir que. Con los bastones. Con los bastones. Ahora, ¿cuáles son los subtipos? Ahí sí, Bien, vamos a hacer un repaso para que ustedes se acuerden de todo. Estas son las capas, y no las voy a nombrar, porque ustedes ya se las deben saber. Estas son las capas de la retina. ¿Qué es importante saber? Existe algo que se llama membrana de Bruch y las coriocapilares. Las coriocapilares van antes de la membrana de Bruch, es decir, es como si, digamos, este suelo fuera el epitelio pigmentario de la retina. Debajo de esto hay una capa gruesa de concreto, y debajo de la capa de concreto hubiera muchos tubos. Los tubos serían la coriocapilar. ¿Sí? La capa gruesa de concreto sería la lámina de Bruch, y la baldosa sería ¿qué? El epitelio. Ahora, si digamos que ella fuera el cono o el bastón o el fotorreceptor, ella no caminaría de pie, ella caminaría de cabeza. La cabeza siempre va hacia ¿qué? Hacia el epitelio. ¿Listo? ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, siempre la cabecita, ¿sí? ¿Va hacia dónde? Hacia el epitelio. Por lo tanto, podemos decir que la cabeza, que es lo que nos funciona muy grande, ese le podemos decir segmento externo, que es el segmento donde se hace la fototransducción. ¿Okay? Esas cabecitas están llenas de ¿qué? De un disco. Son estas cabecitas que están llenas de un disco. Ahora la pregunta es, ¿cuántas células trabajan a nivel neuronal? Son 5. La retina tiene exactamente 5 células que trabajan a nivel neuronal, pero de esas 5 son 3 más importantes y otras 2, que tienen una función importante pero no central. Las 3 más funcionales
fotorreceptores, las bipolares y las ganglionares. Pregunta de parcial. No de quiz, sino de parcial. ¿Cuáles son las células más escasas en la retina? Es así. Pero existen los horizontales. Señor. Existen los horizontales realmente, que son otros. Claro, horizontales, sí, ya la iba a mencionar. Están las horizontales y las células cambrinas. Pero las tres más importantes son las bipolares, los fotorreceptores, bipolares y ganglionares. ¿Bien? Muchachos, ¿cuáles son las células más escasas? Sí, ¿cuáles son las más escasas? Las que casi no hay. ¿Alguien diga algo? Las bipolares. No. Imagínense que son exactamente las ganglionares. Exactamente las ganglionares. Pero ¿por qué las ganglionares? Porque imagínense que existen alrededor de 10 millones de células de fotorreceptor por cada ojo. Imagínense que de esos 10 millones de fotorreceptores solo hay 1 millón de células ganglionares. Y recuerden que la función de la célula ganglionar, ¿sí?, es llevar el estímulo al cerebro. Significa que cualquier daño en las células ganglionares, puede que la célula se estimule, el fotorreceptor se estimule, pero si no hay nadie que lo lleve, el ojo no ve. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. ¿Sí? Ahora, en cuestiones de fotorreceptores, si hablamos de fotorreceptores como los conos y los bastones, los fotorreceptores generalmente tienen 16-1. ¿Qué quiere decir eso? Que hay entre 16 bastones, hay un solo cono. 16-1. ¿Bien? ¿Listo? Estas células, que son las horizontales y las anaclinas, tienen su objetivo. Y la mayoría de los objetivos de estas células es reducir el ruido. Ya les explico qué es el ruido eléctrico. ¿Alguien ha escuchado algo sobre la corriente oscura? ¿Alguien sabe qué es la corriente oscura? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Nada. Entonces, haciendo un repaso de esto, tienen que saber una cosa. La retina es un complejo, tiene muchísimos complejos. Y uno dice, pero ¿qué es un complejo y por qué es un complejo? Bueno, complejo es cuando una célula hace solo una, fácil es cuando una célula hace solo una función. Un complejo es cuando una célula hace miles o cientos de funciones al tiempo. Eso lo vuelve un complejo llamado complejo celular. Bueno, imagínense que la retina tiene varios tipos de complejos, ¿sí? Entre ellos hay complejo coroideo, hay un complejo de energía, hay un complejo de alimentación, hay un complejo entre células fotorreceptor, que es epitelio y fotorreceptor. Y entonces, si nos ponemos a analizar cada uno de los complejos, no nos daría la charla del día de hoy. Pero para que ustedes sepan, hay un complejo en cada porción. Por ejemplo, en la unión del fotorreceptor con el epitelio hay un complejo. En la unión del epitelio con la coreoptiliana y la membrana de luz hay otro complejo. O sea, ¿pero por qué? Es porque literalmente hay unos pasos significativos en cada uno. O sea, tienen que hacer muchas funciones solamente para que el fotorreceptor trabaje, para que el fotorreceptor haga su trabajo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Así es como se divide entonces la retina. La retina tiene un grosor. El grosor generalmente es de 0,10 micras, ¿sí? En su parte normal, alrededor de 0,10, 0,12, 0,13, ¿sí? Cada uno coja sus decisiones, pero lo más importante es que justo en la mácula, justo en la parte más central, hay un leve engrosamiento a pesar de que se disminuyan las células. Entonces es como contrario. Y uno dice, pero ¿por qué se engruesa justo en la parte central? Se engruesa en la parte central es porque justo ahí es donde necesitamos como que las células estén más especializadas.
se especializan tanto las células que generalmente hay una unión entre un cono, una bipolar y una ganglionar. O sea, se unen tanto, ¿sí?, que no hay células horizontales ni maquilas, sino simplemente uniones muy individuales. ¿Listo? ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahí les traje cada división de un cono y cada división de un bastón. Aquí, la parte más difícil de explicar, yo creo que sería esta. A esto se le llama mioide, a esta parte del cono, el pedúnculo, mioide, núcleo, cuerpo interno de la célula, entre ellos mitocondria y bla bla bla, y el segmento externo de la célula. ¿Bien? Vamos a hablarlo ahorita más adelante. Entonces los conos también se dividen en longitudes de onda. Hay conos que tienen longitudes de onda, ¿para qué colores? Rojo, azul y verde. Rojo, azul y verde. Imagínense, ¿quién es la más pequeñita de acá? Paula Vargas. Paula. ¿Quién es la más pequeñita? Paula. ¿Quién? ¿Está? Daniela. De acá no sabe si ni siquiera nos han medido. ¿Qué pasó conmigo? Dara, graba, pues. Vamos a Les presento, les voy a mostrar la explicación es los artículos por qué dividen los conos en M, L y S. Porque según nosotros, para nosotros es un cono para los longitudes de onda que cortas, medianas y que capilares. Es por generalmente tamaño. Imagínense que los conos también cambian de tamaño, no solamente en longitud de onda que reciben, porque nosotros tres, como estamos vestidos de azul, todos tres recibimos la misma longitud de onda. Los tres las recibimos. Ahora, ¿qué es lo malo? Lo único que cambia entre ella y yo es que ella recibe longitudes de onda muy cortas, ella longitudes de onda medianas y yo longitudes de onda más largas. Eso es lo que cambia. Y los tres recibimos el mismo color. Por eso es que están las divisiones de colores, porque hay conos que tienen estimulaciones más cortas, medianas y ahora aquí, gracias. Ahora aquí lo más importante es saber que generalmente las más largas y medianas van a ir ubicadas cerca del lumbo, ¿ok? Siempre cerca del lumbo, entre fobia, corola y lumbo. ¿Bien? ¿Está contable? Lumbo, al centro, donde necesitamos, de hecho eso tiene su origen, ¿sí? O sea, su origen creo que es ortótica. Cuando tú comienzas a hacer terapias, el hecho de que le pongas un filtro rojo, ¿qué crees que vas a estimular? Recuerda que el color rojo son las longitudes de onda más grandes. Por lo tanto, ¿qué crees que estimulas? ¿Periferia o centro? Centro. Centro. Pero si le pones un rosita, ¿sí?, que es un color, a pesar de una longitud de onda grande, no estimulas tanto el centro, sino una parte más periférica. Pero si tú quieres el centro, debes colocar rojo. Fácil de entender. Ahora mira que esto es extremadamente fácil de entender cuando tú sabes que esto significa bastón, cuando tú sabes que esto significa corto y cuando tú sabes que esto significa ganglionares. Recuerda que las ganglionares son las que llevan el estímulo hacia el cerebro, la parte de el cerebro. La concentración de conos, y mira cómo están repartidos los bastones. ¿Ven? Eso es lo que nos dice esta pequeña gráfica, y aquí nos dicen los tipos de conos que hay. Bien, vamos bien hasta ahí. Se van perdiendo en algún punto. Estas son las longitudes de onda. Estas son las longitudes de onda. ¿Listo? Miren que existen longitudes de onda.
Son Son los, los conos. Conos azules. Los ni conos. siquiera los, No están. ni siquiera los demás puntos. Eso es súper importante, ¿ok? Para el electroretinograma. Y esa me gusta muchísimo, porque aquí sí se ve la diferencia del tamaño de los fotorreceptores. Los fotorreceptores tienen un tamaño, mira que el segmento externo tiene un tamaño, y mira aquí cómo el segmento externo crece. ¿Sí? ¿Sí cambian de tamaño? ¿O no cambiaría? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Bueno, y para que ustedes sepan que esto aquí es un vaso, pero la capilar, y esta es la membrana de los que es levemente más gruesita, pero lo más importante, no sé si ustedes han visto no sé si ustedes de pronto han ido y han visto una manguera rota que tiene un huequito que sale agua aquí, ¿sí? Cuando una manguera está rota y ustedes la abren, sale ese chorrito de agua que uno logra ver, ¿sí? Bueno, eso se le llama fenestración. Los vasos generalmente tienen fenestraciones, ¿sí? Que significa que tienen pequeños agujeritos por donde sale lo que necesitamos que salga del vaso, oxígeno y bueno, y demás. Lo más importante es que las fenestraciones no están ubicadas en los vasos corocapilares hacia afuera, o sea, hacia la parte externa, sino que están ubicados hacia la parte interna, para que todo lo que salga del vaso nutricio, para nutrir, salga directamente hacia la lámina y pase al epitelio. O sea, es tan interesante que la anatomía dice que literalmente no le puedes abrir huequitos al vaso, sino que el vaso ya tiene un huequito directo hacia donde nos importa. Bien, esto es más o menos un repaso de venas y arterias. Arteria oftálmica, La central, la de la catina. que es parte de la arteria oftálmica. Y así es como se dividiría o cómo entran directamente hacia la retina. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, se mantiene. La T son unas células que se llaman, se me olvida. Pericitos. Si no estoy mal, son los pericitos. Los periocitos. Los periocitos. Pericitos, creo que es que no me acuerdo en este momento, no me acuerdo muy bien. Estas células están diseñadas para recubrir el vaso. O sea, estas cubiertas que ustedes ven aquí generalmente no están en todos los vasos. O sea, nosotros tenemos un complejo vascular en la retina que indica que el vaso no puede sacar todo lo que quiera, sino que nos ayuda a los pericitos a tener esos coriocapilares como regularizados, no que ellos saquen todo lo que quieran, sino lo que necesitamos en verdad. O sea que regulan el flujo vascular, por así decirlo. Bien. Aquí vamos a hablar un poquito del complejo entre el epitelio pigmentario de la retina, la membrana de luz y la fotocapilar. No sé si alcancen a ver esta gráfica. ¿Sí? Las fenestraciones que estábamos hablando están dirigidas hacia la membrana de luz y lógicamente cómo van dirigidas hacia dónde, hacia el epitelio. Todos, absolutamente todos, quisiéramos tener al lado de nosotros a una célula del epitelio pigmentario de la retina. Cásense, por favor, con una persona que sea como la célula pigmentaria de la retina. ¿Por qué les digo eso? Porque esa célula consciente que da miedo. Y ustedes me van a decir, ¿cómo así que consciente? ¿Cómo así que esa célula consciente? Imagínense que la célula le hace todo al fotorreceptor. El único que tiene que hacer el fotorreceptor es cargar peso. Ir al gimnasio y hacer peso, porque cuando llega ya le tiene la comidita, lo limpia, ni siquiera se baña ni con madre, sino que la célula lo limpia, y fuera de eso le da su cafecito, le da su comidita, le dice, papito,
No duerma porque yo duermo por usted. O sea, mejor dicho, más consentido el fotorreceptor no puede estar. Para más que era si se orina encima, ¿sí? Ella coge, le quita, lo limpia y lo deja nuevecito. Para que vaya, haga el nuevo ejercicio y vuelve y se limpia. O sea, literalmente es una célula que fagocita todos los complejos. Esta célula hace todo eso con la intención de enviar el impulso limpio al cerebro, es decir, eso. Sí, pero no solamente el impulso limpio, sino que la célula fotorreceptora tiene desechos, ¿sí? Y esos desechos no tienen la capacidad de regularse. Es decir, es una persona que se viene encima y no tiene la capacidad de limpiarse, sino que tiene que haber otra persona que lo haga por él. ¿Bien? Entonces, todo eso no tiene la capacidad de nutrirse, no tiene la capacidad de tener energía, ¿sí? De producir su propia energía, no tiene la capacidad. Lo que hace la célula es darle todo, absolutamente todo, para que ella trabaje. Una simbiosis, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve esto y observa esto, uno dice, wow, o sea que el epitelio en verdad tiene una cantidad de funciones y todas están ligadas ¿a qué? Al fotorreceptor. Al fotorreceptor. Se los pongo de otra manera. ¿Con cuánta energía? Bueno, digamos, no con cuánta. Digamos que el fotorreceptor necesite 100% de energía todo el tiempo. Imagínense que la célula le da, solo el epitelio, le da el 80% de la energía. Es decir, cuando tú te levantas, tú dices, uy, me estoy cansado. Y llega tu mamita con el cafecito. Así es, tal cual. Uy, uno dice, uff, y ahí me levanté, súper bien. Ese es el epitelio. Bien. Ahora uno dice, bueno, ¿será que solamente le da energía? Le da glucosa, le da energía, le da oxígeno, o sea, le da todo. Bien, por eso les digo, cásense con una persona que sea que un epitelio para ustedes. ¿Ves? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, yo quisiera hablar un poquito de lo complejo que es, pero la verdad es que no lo quiero abordar hasta fondo. Vamos a abordarlo ahí por encima. Estos son uno de los procesos que hace el epitelio pigmentario con el fotorreceptor. Yo sé que es algo brusco de pronto de no ver y pienso que es lo que hace, pero eso es extremadamente fácil de entender. Lo único que te dice es que, mire, no es envidioso. El epitelio, la célula, no es envidiosa. Te dice, mire mamita, mi mamá me dio, o sea, la correa capilar me dio 100.000 pesos de oxígeno. Y le dice, tómalos, eso es para ti. ¿Por qué? Porque todo el oxígeno lo traspasa. Toda la glucosa la pasa. Toda la insulina la pasa. Pero ella también necesita energía. Por lo tanto, el ATP, la glucosa, cierta parte queda en ella. ¿Listo? Porque ella al fin y al cabo también necesita hacer sus procesos. Y ella necesita también un porcentaje de energía. Por lo tanto, ese 20% que no está, aquí hay una célula llamada célula de Müller, que también la vamos a encontrar en la retina, que van a encontrarlo como complejo de glía. Esos complejos, esa célula de Müller, mediante algo que se llama chup de lactato, no les voy a profundizar en eso, pero ese chup de lactato es como tomarse un chop. Eso es como tomarse un chop de glicemia. Ese chup de lactato coge la célula de Müller y le dice, ¿sabe qué? Ese 20% de energía yo se lo doy. Tómese esta copita de glicemia para que vayas al gimnasio, pero al 100. Y el lactato se convierte en piruvato y por medio de y pasa la mitocondria que vuelve todo esto en ATP.
La verdad es que me enredo. ¿En qué se perdieron? Desde la TV. Desde la TV. El día va hasta qué? Hasta un 80%. ¿Sí o no? ¿Qué pasa con el 20%? ¿Quién se lo tiene que dar? Müller. La Müller. La Müller. Bien. Entonces, la Otro 20%. que va hasta el 80%, esa sí se la da El epitelio. la mamita, la que lo quiere usted, la célula que El del epitelio. esa es la que lo quiere usted. Y ella, sí, no es capaz de darle ese 20% extra. Por lo tanto, una de las responsabilidades de la célula de Müller es todos los días que darle ese shot, ese 20% del shot de lactato. Digo shot porque fue como yo lo aprendí, pero de verdad se llama shun de lactato. SHUNT, shun de lactato. ¿Bien? Si vieron, es complejos por todos lados, pero no importa. Así es como lo resumimos. Ahora, esta parte es bien bonita. Ahora vamos a mirar, ya vimos como parte de qué es lo que hace la retina, parte de lo que hace cada parte de la retina. Ahora vemos cómo trabaja el fotorreceptor. ¿Alguien me puede decir cómo trabaja el fotorreceptor? Recibe datos. Recuerda que entonces la célula de soporte del epitelio, ¿sí? Le da todo. Lo único que tiene que hacer el fotorreceptor es trabajar. Lo único que tiene que hacer el fotorreceptor es literalmente la fototransducción. No tiene que hacer más, basta. Y para eso el fotorreceptor tiene este segmento que es el segmento externo. Este segmento externo está lleno de discos. En esos discos vamos a encontrar fibras ciliares, vamos a encontrar proteínas, vamos a encontrar oxinas que son súper importantes, pero no solamente lo importante es el disco, sino esta membrana que lo cubre. ¿Okay? Recuerden entonces en esta, porque entonces ustedes se pueden confundir. Les voy a recordar un poquito. Todo esto ya lo vieron, muchachos. Digamos que estos son los discos. ¿Sí? Y esta es la membranita que está cubriendo esos discos. Bien, vamos bien hasta ahí. Fácil. Existe el disco, el espacio entre disco y disco, ¿sí? Y la membrana. Pero el problema es que cada disco, esto también se le llama membrana de disco. Esta es la membrana celular y esta es la membrana de disco. Entonces ahí es donde a veces uno entra con confusión. ¿En dónde está ubicada la oxina, la proteína? ¿En dónde estará ubicada? ¿En la membrana de la célula del fotorreceptor o en la membrana del disco? Y ya vamos para allá, porque por ahí es donde necesitamos el conocimiento para poder saber cómo es que se hace la fototransducción. ¿Bien? ¿Vamos bien? Yo siento que vamos mal. Nos vamos bien. Ahora, ¿saben qué es eso que está dibujado ahí? ¿Cuál bloque? Lo que está aquí al lado de arriba. Esta es la parte de la mitad del bolero. Esa es la parte de qué? Lo que aparece. Saludable es la parte que saca de este lado que dice la mitad. Se mete el tal. Ah, ok, no. El espacio lateral. Ese espacio. No. Excelente. Es el proceso de fotopigmento que hay en la luz, es este que se llama rodocina. Pero ya vamos para allá. Antes de ir a ese lado a hablarlos, les quiero decir algo. Lo más difícil que yo he estudiado respecto a esto se llama mioide. De nuevo les explico eso porque es extremadamente difícil, porque hay muchas
fase. Y hay otra teoría que está aquí escrita, que es que el mioide, ¿sí?, lo que hace es regular el estímulo. Eso es lo que dice justo esta partecita de la teoría. Regula el estímulo para poder saber en qué longitud de onda va, ¿sí? Entonces, para que ustedes recuerden que ustedes están vestidos de verde el día de hoy, ¿sí? Recuerden que existen varios tipos de verde. Esa es una de las teorías, que el mioide es capaz de definir, no, este es un verde clarito, este es un verde oscuro, ¿sí? La longitud de onda, no podemos decir por qué, longitud de. Bien, eso es lo que dice aquí, en esta partecita, no sé si lo alcanzan a leer. Esto es sacado de un artículo. Bueno, no coloqué los artículos de donde saqué, pero pues ahí vamos. Ahora viene el proceso de fototransducción. ¿Sí saben cómo es el proceso? Eso ustedes ya lo vieron, ¿no? Sí, y saben cómo es el proceso en sí. Solamente hay un estudiante que dijo sí, los demás. Hay una estudiante que dijo no, los demás. Sí, que no. Sí. No, no. Sí. Pero la verdad es que no. Entonces, para poder entender un proceso de fototransducción, es mejor primero saber qué pasa cuando están cerrados los ojos. Porque uno comienza sabiendo cómo funciona en oscuridad y cómo pasa después a funcionar, ¿sí? En esto vamos a explicar algo que se llama corriente oscura. ¿Qué pasa cuando literalmente están los ojos sin recibir un estímulo eléctrico? Cuando están los ojos cerrados. Corriente oscura y corriente lumínica normal. Cuando el cono o bastón está sin recibir ningún estímulo, está activo. No es que se duerma, él está activo. ¿Haciendo qué? Una corriente llamada corriente ¿qué? Oscura. ¿Qué hace esa corriente oscura? Hace que el cono o el fotorreceptor esté despolarizado. Cuando usted le diga a una persona despolarizada, piensa que está jorobado y que camina lento. Eso es despolarizado. Bien, una persona que no tiene ¿qué? Una energía buena, sino una energía toda mala. El problema es que esa energía mala sí produce un neurotransmisor llamado glutatión. El glutatión, ¿sí? El glutatión que se produce cuando está inactivado tiene dos complejos, porque el glutatión en el cerebro es un activador, pero en la retina no es un activador, sino al contrario, inhibe la respuesta de la siguiente célula, que es la vincular. Entonces, de nuevo les explico. Mientras la célula del fotorreceptor no tenga energía, mientras esté ¿qué? Despolarizado, produce un inhibidor que se llama glutatión, que a diferencia del cerebro, que es un neurotransmisor activador, en el ojo es inhibidor. ¿Cómo se llama la molécula que se produce para inhibir la célula bipolar? Glutatión. ¿Cuándo se da esa molécula? Cuando hay Cuando la célula está polarizada. Para que la célula esté despolarizada, debe tener estos canales de sodio abiertos. O sea, mientras nosotros estamos sin la luz, el canal está ¿qué? Abierto, haciendo que se produzca el Glutatión. Fácil. Ahora, uno dice, bueno, el canal está abierto, pero ¿cómo se abre el canal? El canal se abre gracias al guanosine difosfato, el GDP. Aquí está. El GDP. Esta es la molécula que nos ayuda no a abrir el canal. Esto está mal aquí, pero hagan de cuenta que aquí es dentro del disco y esta partecita es fuera del disco. ¿Bien? Entonces, el guanosine difosfato es una molécula que no es que abra el canal,
sino que le dice a la fosfodiesterasa que produzca una molécula llamada GMP cíclico. De nuevo, ¿ya se perdieron? Sí, estamos como Muchachos, fuera de la célula, ¿sí? En la membrana de la célula, fuera de la membrana, ¿sí? Está esta bomba sodio. ¿Qué hace esa bomba de sodio? Deja entrar el sodio. ¿Por qué se llama sodio? Porque deja entrar el qué? El sodio. El sodio. La bomba deja entrar El sodio. Para que ella se active, ella debe tener una molécula que se une a ella para poder activarla. Esa molécula se llama así. GMP. Lo importante es que sea cíclico. Lo importante es que esta molécula sea Cíclica. cíclica. ¿Ven? El problema es que esta molécula no la produce o no entra, sino que la produce acá mismito. Algo que se llama la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa la produce, ¿sí? Y mientras estemos sin luz, la fosfodiesterasa produce todo el tiempo que GMP cíclico. haciendo que el canal esté todo el tiempo abierto. Bien. Cuando entra la luz, ahí sí cambiamos. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Esa es la corriente oscura. Ahora viene la corriente de luz. ¿Qué pasa cuando llega un fotón? Solo un fotón llega a los segmentos externos. Cuando un fotón llega al segmento externo, digamos que esta es la bocina, a esto se le llama bocina. Bien. Cuando está metido el cisplatinal, se le llama clorocina. Cuando tiene estos pequeños segmentos que son cisplatinal. Pero ¿por qué le digo que tiene que tener esos segmentos? Porque esos segmentos se desprenden. Y al desprenderse, sigue llamándose oxina. Cuando tiene el pigmento, se llama rodoxina. Pero recuerda que puede ser fotoxina. ¿Por qué? ¿Por qué te digo eso? Porque el cisplatinal puede cambiar. La molécula puede cambiar. Solamente lo que quiero que te grabes en tu mente, es que la unión de la oxina con el cisplatinal tiene el nombre de rodoxina. Y ellos pueden desprenderse, separarse. Llega el fotón de luz y ¿qué va a pasar? Se desprende. Al desprenderse, sí, la oxina cambia una molécula llamada transducina o proteína G. La cambia de GDP a GTP. Guanosina difosfato a una guanosina trifosfato. La cambió, o sea, la oxina la cambia. Y al cambiarla, esta anula lo que produce la fosfodiesterasa. La anula, haciendo que esto ya no se produzca cíclico, sino nada más. Haciendo que este canal se cierre. ¿Ya más o menos? Sí. Sí, lo recordaste. ¿Ya todos lo recordaron? Ese proceso. Sí, lo recordaron, muchachos. Pero no lo explicaron. ¿Vamos bien o vamos muy mal? ¿Me iban a preguntar? Doctor, yo tenía entendido, no sé, mi ignorancia, hablando acerca de eso, pero tenía entendido que prácticamente tanto todos los laboratorios, ahora teníamos un resumen específico, porque te hablaba de que prácticamente la rodoxina y la oxina, a la hora de que llegaba un isótono, estos iban mismos a la hora de llegar al Retinal es en esos pequeños tubos, en esos pequeños huecos. Y estos pequeños huecos son los
Y el cisplatina es simplemente esa cadena que se va a desprender. Ahora, el problema es que solamente estamos hablando de la rodoxina. Recuerda que existe otros, eso se llama, creo que fitopigmentos. No estamos hablando de solamente los bastones, existen ¿qué? Conos. Y en estos conos existen pigmentos para el rojo. ¿Para qué? Para el verde y el azul. O sea que hay más que fitopigmentos. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ahora, en el electroretinograma, ¿sí? Tenemos esta onda. Esta onda. Este es el resultado de un electroretinograma. Eso es lo que ustedes cuando envían, ustedes le van a decir, doctor, este es el electroretinograma que usted mandó a pedir. Y literalmente son estas cosas. Pero para que tú entiendas, aquí estamos en una corriente Oscura. sí, literalmente aquí te está diciendo que hay una corriente oscura y que comienza lentamente, no es que el cono coja la pesa, o sea, yo digo pesa, pero porque me lo aprendo de esta forma, coja el botón de luz y devuelva al sol, no, toca lento, levantar el botón de luz y ya después, ya lo levanté. Esto es lo que pasa. Esta es una amplitud de cómo se estimula la célula, porque la célula no es que de una se estimuló, no, muchachos, la célula para poder tiene que llevar una cascada, un proceso lento pero seguro para poder llegar al estímulo completo y después sí poder enviar. Vamos entendiendo hasta ahí. Y este es el electroretinograma normal. Aquí es cuando se estimula completamente el cono y aquí cuando lo envía a la célula bipolar. Tranquilos, ya lo vamos a ver. Estamos solamente en el repaso básico. Sí, eso lo porque no está aquí, salimos para práctica y ni tiempo de almorzar nos va a quedar. ¿Y por qué son tan complejas? Es porque pensamos, ¿quién es el que menos habla aquí de salud? El que nunca dice nada, el más callado de todos. Álvaro es el más callado. Listo. ¿Y quién es el bipolar que habla con todo el mundo y está feliz y triste después? ¿Quién es el bipolar y el bipolar? Gerson. Gerson. Entonces, imagínense que Gerson, sí, hay muchas funciones, muchos tipos de Gerson, sí, y hay muchos tipos de álvaro, hay muchos tipos de ácidos y hay muchos tipos de álvaros. Y uno dice, pero máquinas, pero porque hay tantos, y es por la ubicación. Entonces hay algunos que se van a ubicar en diferentes partes de la retina periférica, hay algunos que se van a ubicar más centrales, y uno más o menos cuando entiende esta parte, uno dice, bueno, hay que ser selectivo, la retina es selectiva. Justo en el centro, miren las células ganglionares, vamos a encontrar por un solo fotorreceptor, una célula bipolar, una sola célula bipolar y un solo ¿qué? Y una sola célula ganglionar. Uno. Pero en el resto, miren las células ganglionares del resto de la retina periférica. Si ustedes observan una célula ganglionar, como son muy poquitas, ¿sí? Cogen muchas señales de muchos. ¿Ok? Bien. En ejemplo, para que ustedes entiendan, Gerson no se habla con uno. En la periferia se habla con dos. Alba solo se habla con Uno solo. entonces, en el centro son muchos Álvaro. álvaros, en la periferia son muchos Mucho jersey. entonces encontramos células bipolares, álvaros y células bipolares, tipo Gerson. Encontramos células ganglionares tipo álvaro o células ganglionares tipo Gerson. Pero también existen otras 10 clasificaciones para cada una, pero no las vamos a mencionar. Solo quiero que sepan cómo es que funciona. ¿Ok? Esta es una célula horizontal.
Miren la diferencia en las dendritas cuando se conecta con un cono y cuando se conecta con una zona. Y esta es una célula ganglionar central, macular y periférica. ¿Bien? Exactamente, de hecho es tan específico. Si lo decimos aquí, si ella fuera la célula ganglionar, ella es la célula bipolar, tiene bipolaridad, ¿verdad? Entonces, imagínense que en el centro seríamos nada más la unión. Ella le coge la mano a ella y ella me coge la mano ¿a qué? A mí, en el centro. En la periferia ya podemos tener más una sola célula que va a cogerle la mano ¿qué? A una gran cantidad. Por eso es que se divide en estas ramificaciones. Recuerda que la célula ganglionar termina siendo la más poquita que hay en la retina. Es la que más que cuidar. Hay que cuidar. Y les presento a cómo se ve la hermosa célula de Müller, que la célula de Müller no solamente le da energía al cono, sino que también mantiene a los demás tipos de celularidad que hay. Muchachos, tómenle foto a esto porque esto les va a ayudar muchísimo a entender cómo funciona cada parte de cada célula. Este es un pequeño resumencito que encontré, que me pareció bacano. Se manda el computador. Sí, entender. El computador. Lo mandas al grupo. ¿Listo? Ahora, yo tenía este pequeño video, pero lo voy a adelantar muchísimo para que ustedes vean cómo es que no tengo sonido. Yo me vi eso. Y este video me pareció muy interesante. Este creo que es una docente de España, Bioquímica. ¿sí? De la clase de optometría y ese video me gusta porque miren cómo llega a la oxina, miren cómo se llama ¿qué? Oxina, y miren cómo está dentro de la oxina el cis retinal. Llega la luz, el cis retinal sale, ¿sí? Después de que el cis retinal sale, queda la oxina. Y la oxina es la que activa la proteína G, la molécula G, que es el guanosina, ¿sí? Y ese guanosina va a cambiar de guanosina trifosfato a un guanosina trifosfato. El guanosina trifosfato va a migrar hasta la fosfodiesterasa, y le va a decir fosfodiesterasa, deje de producir guanosina monofosfato cíclico, produzca un solo guanosina monofosfato, y deja de producir el cíclico y produce el guanosina monofosfato. Ya no activa al canal de sodio, Sino que lo cierra. ya lo desactiva, haciendo que la célula sea que decaiga o comience a hiperpolarizarse. Recuerden que la célula estaba despolarizada y la célula comienza a Polarización.